Me interesa saber cómo fue el inicio de tu relación o tu vínculo con Francisco. Fue en el año 2005 para mí, no para él, para mí, cuando lo escuché por primera vez en una homilía. De hecho, era una movilización de los cartoneros. Habíamos ganado un amparo para que le den un subsidio a los niños, un subsidio para armar guarderías para que los chicos no estén cartoneando. Y justo cuando estábamos llegando a la jefatura de gobierno de la ciudad, porque era el gobierno de la ciudad la movilización, coincidía con la misa que dio él y nos habían dicho que iba a hablar de los cartoneros en la homilía. No, ni entramos a la catedral, porque era como algo malo eso. O sea, eso sonaba milico, ¿me entendés? O sea, era ahí, no te metas ahí, que hay gente chota. Pero me quedé ahí en la escalinata, lo escuché y ahí me empecé a seguir las homilías. Y las homilías de Bergoglio en Buenos Aires, obviamente en Roma también, son muy buenas. Y no se leen, el que no las escucha, no se leen. Son muy buenas. O sea, creo que es mejores incluso que los libros. Si vos haces un compilado de homilías, es hasta para un ateo que le gusta la literatura, ¿no? o la filosofía, son maravillosas. Después en el 2007, ahí lo conozco personalmente, me acuerdo que íbamos a hacer un acto con la Alameda, que es una organización que en ese momento estaba muy enfocada en la lucha contra la trata laboral y la creación de cooperativas para los costureros que salían de la trata laboral, y también estaba con denuncias contra la trata sexual y trabajábamos juntos en ese campo. El movimiento de trabajadores excluidos estaba más vinculado a la formalización de los trabajadores informales y habíamos hecho una alianza y íbamos a hacer un acto que se llamaba Por una patria sin esclavo ni excluido. Entonces, una noche en un bar estábamos con Gustavo Vera, con Alicia, otra compañera, éramos 3 o 4. Y nos mandaron a la parte porque fue así que pasó. Y a mí se me ocurrió, invitémoslo a Bergoglio. Y lo invitamos. Y no vino, pero me llamó, pues yo le dejé el número de teléfono y me dijo para ir a charlar, y fui con Gustavo y ahí empezamos un vínculo, lo íbamos a ver bastante seguido, y una vez por año hacíamos la misa, que era por una sociedad sin esclavos ni excluidos, donde él daba unas homilías brutales, extraordinarias, fuertísimas, y que además él dijo en la primera, que es como ahí ya como que me cagó porque ya me quedé medio atado a eso, como que nosotros hay una parábola, me cagó en el buen sentido, hay una parábola que es la de, no es una parábola, es algo que pasó de verdad, que había unos que querían llevar a un amigo enfermo a que Jesús lo cure, entonces rompen el techo y lo ponen ahí, ¿no? Entonces él dice, bueno, que nosotros estábamos rompiendo un techo y estábamos poniendo en presencia de Dios y de la sociedad y de la comunidad situaciones que estaban ocultas, y entonces si estamos haciendo eso que es tan importante, y lo tenemos que seguir haciendo. Y tiene un valor religioso concreto, ¿no? Esa fue una homilía en una iglesia de La Boca, de los migrantes, donde contó también cuando Moisés mató al esclavista. Moisés no le pegó un tiro, pero no sé, un espadazo, un cuchillazo, no sé qué hizo, un palazo, pero mató al tratante, al esclavista. Moisés, no era el Che Guevara, Moisés. Es decir, estaba diciendo cosas muy fuertes. No es que nos estaba haciendo apología, pero estaba diciendo, esto es un tema grave, el tema de la exclusión y las nuevas formas de esclavitud. Y ahí fue del 2007 hasta hoy, ¿no?
donde, yo esto lo habré dicho en algunas entrevistas, y es la pura y más absoluta verdad, nunca, jamás me dio una indicación en el sentido de qué hacer o qué no hacer, y yo nunca jamás le pedí permiso para nada. Por lo menos mi experiencia fue esa, no sé la de otros, pero la mía fue esa. Nunca me pidió que diga algo que él no quería decir, y creo que nunca se lo pidió a nadie, y la verdad que creo que en política nunca le dijo a nadie hace tal cosa o hace tal otra. O sea, creo que todo eso siempre formó parte de una mitología o de alguno que chamulló, o que entendió mal, porque sí hay una cosa que vos vas, pero eso desde que Bergoglio era Bergoglio, vos vas y decís, mira, tengo ganas de armar una cooperativa de costureros, de cartoneros, o una fundación para tal cosa o algo, y te dice, sí, muy bueno, y entonces vos después salís y decís, Bergoglio me dijo que haga tal cosa. Bueno, no, vos le estás contando tu proyecto y te anima porque el espíritu del proyecto es bueno. Después, lo que haces vos con ese proyecto, y bueno, o lo que hace tu grupo, bancatela, o sea. Pero además siempre me pareció muy indigno esconderme atrás de una sotana, o sea, eso, hasta por vanidad te diría, por el pecado de la vanidad, nunca diría que un cura o un papa me mandó a hacer algo porque me siento un boludo, digamos, ¿no? O sea, pero aparte no pasó. Bien, hay algo que creo que no podés evitar cuando hablas de las homilías o de estos encuentros que al principio tuviste con Bergoglio, que ahora es papá, y que creo que es una característica de su papá, ¿no? Al fin y al cabo, que es poner de manifiesto situaciones que son incómodas o difíciles de abordar, o que la Iglesia no ha abordado en otros momentos también, a nivel mundial, incluso a nivel argentino, pero a nivel mundial también. ¿Es eso lo que más te atrae o lo que más te gusta del papado de Francisco? Es lo que dice sobre que vivimos en un sistema que no funciona, que no se aguanta y que está mal, y con todas sus derivaciones prácticas y de distintos lugares, etc. Muchas de las cosas que él aprendió, que él no sabía y aprendió en el contacto real con movimientos sociales, con migrantes, o sea, no es que le vino la verdad revelada y la ciencia infusa y que no, él se calentó en escuchar y en ir a la villa, y en ir a ver a los cartoneros, y en ir a ver a los costureros, y después en ir cuando era papa también, y en preguntar y qué sé yo. Eso es como una cosa, es una gran lección de vida, del liderazgo, ponerle. No te creas que las sabes todas, porque por ahí sí tenés que poner cara, porque es poner cara, pero no te mientas a vos mismo de que sabes de todo, porque no sabes. Pero a mí me gusta eso y me gusta pero me gusta también o sea, que él es un seguidor de Jesús y dice que él hace lo que dice Jesús y el Evangelio que hay que hacer, y pone el foco en estas cosas como el Mateo 25, como las bienaventuranzas, que yo encuentro por ahí la cosa, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando él dice, estamos hablando de alguien que no es un progre, no es un cura progre, no es el cura piola. Pero él cuando dice, en un momento, algo así como le preguntan de los homosexuales, y él dice, ¿yo quién soy para juzgarlo? Eso para mí es cristiano, es decir, es más o menos como el que esté libre de pecado. O, sí, qué sé yo, no sé, yo no lo puedo. Y sos el papa, sos el jefe de la estructura. Si vos no sos quien para juzgarlo, el cura de la parroquia de acá se supone que tiene que tener un poquito más de cuidado antes de juzgar a otro, ¿no? Y mucho más si su juicio puede generar que a dos pibas que van de la mano por la calle las maltraten o las insulten. Bueno, eso que por ahí en la Argentina ya está ahí, pero ya no es el problema porque está el matrimonio igualitario, por esto, por lo otro, por distintas cuestiones. Lo dice el Papa del mundo, y en otros países sí es un problema, digamos, sí es un problema. En otros países es delito, en otros países te marginan, en otros países sos una mierda y sos homosexual, o sos lesbiana, o estás indefenso. Y es una forma que él tuvo de defender a los indefensos, que por ahí en la Argentina no lo decía.
porque acá había otras herramientas, digamos, ¿no? O sea... Pero de todas formas hay algo que me parece que sigue pasando, que es que los mensajes del Papa, los que llegan, cuando tienen que ver con este tipo de cuestiones mundiales y problemáticas que no son argentinas o que en Argentina parecen un poco distantes o que quedaron atrás, se lo toma como bastante personal y se lo critica desde ahí. Y eso es como, en eso, es en lo único, esta idea de que el Papa es peronista a mí no me gusta tampoco. El Papa es católico, ¿no? Pero hay algo que tiene claramente en común con el peronismo, que lo atacan por izquierda y por derecha, digamos. En el planteo socioeconómico, la verdad que no escuché nada más avanzado que lo que dice el Papa, ni el Polo Obrero, o sea, nada más avanzado. Pero en lo cultural y qué sé yo, sí, ahí sí, lo critican por derecha y por izquierda. Pero bueno, yo creo que cuando pase el tiempo, ¿no? Esto que decía antes de lo que se siembra, se va a depurar toda la interpretación de las boludeces de que si el Rosario de Milagros Sala, que si la corrupción K, que si las mentiras de Berbisky, que esto y lo otro, y va a quedar la esencia. Y que esa esencia va a ser lo que florezca, ¿no? Hay una dimensión espiritual que es no dejarse corromper. La corrupción en el sentido... Tiene un libro viejo que se llama Pecado y Corrupción, y donde dice son dos cosas distintas. Pecado sí, Claro, son dos cosas distintas. O sea, la corrupción no es lo que dice la nata, que es la corrupción, digamos. Es decir, no torcer el camino que elegimos o que predicamos, no torcerlo, no pervertirlo. Y en ese sentido tener paciencia y perseverancia, que es lo más difícil cuando lo que se siembra no aparece. Y vos decís, no. Entonces ahí sí tienes que tener fe, es como decir, bueno, o sea, yo a veces me pregunto, digo, ¿no tendrán razón los gorilas de que nosotros, porque la verdad que hace 20 años que milito, durante mi vida la mayor parte del tiempo fueron gobiernos populares, peronistas, y esto es toda una mierda, la gente la está pasando mal. Somos teóricamente la UTEP, el MTE, unas organizaciones impresionantes y la pobreza está en el digamos, capaz que somos parte del problema nosotros. Entonces, ¿para qué carajo hago todo esto si no sirve, por lo menos en la macro? Y ahí tener la fe de que bueno, que hay que perseverar y esperar, y capaz que no lo ves, y que hay cosas invisibles y cosas que operan en otro plano que en el plano de lo que... Y esto tiene que ver con la idea esta de los procesos. No cambiar el proceso por el espacio. Empujar los procesos, ¿no? Transitar los procesos. Priorizar los procesos, lo cual no quiere decir despreciar los espacios, pero es priorizar los procesos. Priorizar el tiempo. Pelear contra la soberbia, que es como uno de mis pecados ahí que tengo. Pero que es muy fácil de caer en la soberbia para el militante de cualquier lado, porque es como, yo sé lo que hay que hacer. Estoy tan convencido que sé lo que hay que hacer. Hay una dimensión espiritual ahí que es, aparte, para mí un tema... Hay mucho de lo que nos pasa en la política se explica más por la psicología y la espiritualidad que por la ideología. Mucho de lo que nos pasa. O sea, vos agarrás los pecados capitales, todos, y decís, esta es la política argentina. Empezando por la pereza, ¿no? Número uno. Pero está ahí teñida por esos demonios que te hablan y que te llevan a eso individual y colectivamente. Entonces,
no dejarse corromper, tener así como una vigilancia constante sobre la propia conducta, la conducta de los compañeros, una vigilancia en el buen sentido, digamos, de poder distinguir lo que es una imperfección de lo que es una desviación, ¿no? Distinguir lo que es la moralina de lo que es la moral, o la ética, o como lo quieras llamar. Distinguir lo esencial de lo accesorio, ¿no? El camello del mosquito, como dice el Evangelio. Y después, en el plano más de realización, asumir la naturaleza revolucionaria del planteo evangélico y del magisterio francisco. Revolucionaria en el sentido de que él lo dice con mucha claridad. Usó la palabra revolucionaria varias veces, pero más allá del uso de la palabra, él dice con mucha claridad que nosotros vivimos en un mundo donde el centro es el dinero. Y si es el centro, es el eje de rotación. Y una revolución es cambiar el eje de rotación. Y cambiar el eje de rotación es que la ganancia no sea el motor de la historia. Entonces, ese es el mensaje de Francisco. ¿Tiene punto de contacto con el peronismo? Muchos. Esos que dicen que el peronismo es capitalista es mentira. O sea, si acá están escuchando peronistas y dicen, no, el peronismo es capitalista, mentira. Perón siempre dijo que era otra posición, que era tercera posición. No es capitalista. Que haya mercado y propiedad individual o empresas no quiere decir que sea capitalista. El capitalismo es un sistema donde el centro es el dinero. Entonces, ahí hay una naturaleza revolucionaria que implica una lucha revolucionaria. Por lo tanto, todos los pasos intermedios y pequeños pasos están muy bien. Uno tiene que hacer los pequeños pasos, pero con una perspectiva más amplia. La lucha contra el conformismo. Militante no puede ser conformista mientras el sistema siga siendo este. O sea, para mí es la lucha contra este sistema. No contra un gobierno o contra una medida política, sino contra un sistema que hay que modificar radical y estructuralmente. Y después de cómo va a salir eso no se sabe muy bien, pero hay que hacerlo igual. Entonces esas dos dimensiones, ¿no? La dimensión revolucionaria y la dimensión ética, creo que son fundamentales. Y yo siempre quiero insistir con esto, primero porque sería un gran hipócrita, porque yo soy muy pecador, pero segundo porque no sé, que la cosa va por ahí, que la ética tiene que ver con algunas cuestiones esenciales que son cómo practicarse el amor al prójimo y cómo cómo sos una buena persona, digamos, una buena persona, y eso lo entiende cualquier hijo de vecino, lo entiende el pueblo. O sea, cómo no sos un cagador, cómo no sos uno que se aprovecha de los demás, sobre todo cuando estás en una posición en la que no estás acorralado y desesperado, como tantos otros compañeros y personas y compatriotas que están tan tapados de mierda que reproducen eso. Si encima tuviste el privilegio de no estar tapado, hace un esfuerzo por no ser un sorete, digamos. Por ser un buen tipo, por ser una buena persona y hacer un esfuerzo, digamos. No quiere decir que lo vayas a lograr, pero por lo menos, porque también en la política pasa mucho esta idea de que como que tenés que ser malo. O sea, no se dice así, pero es como que si no sos medio, no sé, tenés que ser bicho, tenés que ser malo. Y el problema no es que hagas una maldad o un pecado. El problema es que esa sea tu doctrina. Digamos, tu doctrina es que
en la lucha por el espacio vale cualquier cosa, y ya cagaste, digamos. Ese es el camino a la perdición. Porque vos, después, si tu doctrina es hay que ser un buen tipo y después no lo podés hacer, porque no te da, bueno, vas a ir intentando mejorar. Pero ya si asumiste la doctrina del mal, vas a ir por el camino del mal y vas a llevar al pueblo por el camino del mal. Digamos, por eso no lo quiero llevar o sea, no quiero reducir la discusión a Macri, macrismo, etcétera, pero esos empresariuchos, ellos es como esta idea de o comes o te comen, o sos ganador o sos perdedor, y entonces tenés que ser un ganador y tenés que comer, y es una doctrina. O sea, es una doctrina que dice tenés que ser más hijo de puta del resto. Obviamente que eso va a terminar mal. Es la lógica del mercado y del capitalismo. Es la lógica del capitalismo. ¿Es así? Es decir, que cuando das el codazo, que lo das, porque todos hacemos esas cosas, está mal y te tienen que perdonar. Y después tenés que tratar de no volver a hacer la misma cagada. No que está bien, digamos, no que está bien. Entonces, por un lado, querer que te miren y te tengan misericordia, porque la verdad que haces muchas cagas en tu vida, en tu militancia, etc. Y por otro lado, que es también evangélico, te van a juzgar con la misma vara con la que vos juzgás. Sobre todo cuando es un tema ético. Después en la discusión política y qué sé yo, es otra cosa. Pero cuando vos juzgás a alguien, y eso es una cosa que, por ejemplo, yo soy muy malo con eso, porque yo soy muy severo con los juicios a todo el mundo, digamos, ¿no? Así que me va a tocar una vara alta. Así que voy a empezar a tratar de... Pero... Al primero que miró con misericordia es a él. Es a él. Sentirse pecador. Es a él que capaz que no era o sea, no era el gran samaritano, digamos. O no lo fue toda su vida. Porque si sos el buen samaritano necesitas misericordia. Te vas al cielo directo, digamos. O sea, ya está. O sea, Jesús vino por los pecadores, no por los buenos, digamos. El tema es que como buenos samaritanos prácticamente no hay, digamos, habrá algún santo por ahí. El resto, en general, hacemos las cosas que hizo el sacerdote, que hicieron los que se fueron para otro lado, o hacemos un poquito cada tanto, pero nunca de manera perfecta, ¿no? Siempre de manera imperfecta, impura y católica en ese sentido. Y en esto que queremos que suceda, o que manifestás que te gustaría que suceda, sobre todo con estas definiciones últimas, ¿crees que ayudaría una visita del Papa? No. ¿No pensás que ayudaría en ninguno de esos aspectos? Y de hecho no tengo ningún deseo personal en que venga y... O sea... Es raro lo que digo, pero no... O sea, él estuvo acá, ya hizo su obra acá. Y además, no nos lo merecemos. Sobre todo obviamente los que lo maltratan, para qué van a querer que vengan, pero los que no lo maltratamos, tampoco nos merecemos que, o sea, no sé si es bueno, no sé si va a ser bueno eso. Creo que va a generar como así competencias, envidias, así, quién más está más cerca, que esto. O sea, yo me lo represento, me pongo así como me le represento esa visita, porque a veces decía, bueno, si viene vamos a armar un encuentro de movimiento. Me empiezo a representar todo eso y me empieza a agarrar como una angustia de decir, uy, pero va a estar el político tal, el ministro tal, el dirigente tal, y qué sé yo, va a ser un quilombo y... No. O sea, parece un poco egoísta, pero digo... Y él la va a pasar mal y... O sea, qué sé yo, salvo que vaya al medio del impenetrable chaqueño, entonces el que quiere ir tiene que caminar 30 kilómetros, ¿viste? O sea, nada de VIPs y qué sé yo. Entonces, si no la veo. Capaz que estoy equivocadísimo, pero no la veo. Aparte tampoco lo han invitado tanto, pero creo que habría que invitarlo más y Hay que militarlo primero. Claro, hay que militarlo primero, tal cual.